Iglesia Ebenecer, Comunidad de Sana Doctrina, en Torreón, Coahuila, México, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por esa razón proclamamos la sana doctrina apostólica, profética y cristológica, a cargo de su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez. Dios le bendiga. Mi buen pastor Jesús, Ministerio Radial, te saluda. Dios te bendiga. Hoy te presento el tema atando y desatando. ¿Qué? Hoy en día es muy común el escuchar en las iglesias oraciones atando y desatando. Enfermedades, pobreza, demonios y hasta al mismo diablo. Para apoyar esta práctica se usan pasajes como el siguiente: Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo fue dada en un contexto de disciplina dentro de la iglesia. Las palabras atar y desatar eran populares entre los rabinos de la época y equivalían a prohibir o permitir. En Mateo 18 equivalen a disciplinar y a restaurar. Aquel miembro de la iglesia que persiste en pecar debe ser separado primero, es decir, debe ser atado de la congregación. Primera de Corintios 5:5. Dice la palabra de Dios, hablando ahí, juzgando Pablo un caso de inmoralidad, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Luego, este hombre, posteriormente en la segunda carta, encontramos que fue conducido al arrepentimiento y fue restaurado o desatado. Tenemos otra cita en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Como vemos, las enfermedades, la pobreza y los demonios son totalmente ajenos a este contexto. Otro pasaje que se usa muy a menudo es Mateo 12:29, donde Jesús dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esta declaración de Cristo es parte de una ilustración usada para refutar la acusación de los fariseos de que él expulsaba a los demonios en alianza con Satanás. Jesús expresa en contexto que él es más poderoso que Satanás y establece que el echar los demonios o los espíritus era hecho por el poder de su palabra y por el poder de Dios. Por lo tanto, sería equivocado concluir desde este pasaje que Cristo estaba estableciendo un patrón universal para ser seguido por sus creyentes. Es decir, aquí no hay una forma por la cual usted o yo o cualquier predicador, pastor, evangelista, profeta o apóstol deba pretender atar las enfermedades, los demonios o la riqueza, o desatar riqueza, desatar bendiciones. Todo esto está fuera del contexto de estos pasajes que hemos leído.
Por lo contrario, nosotros alentamos a los cristianos a que se aparten de este malentendido tan serio, de Mateo 18:18 y 12:29, por las siguientes razones. Número 1, porque no es bíblico. La Escritura no enseña que atar y desatar sea el método para resistir al diablo y sus huestes, sino, por el contrario, la comunión con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y una vida de obediencia. Número 2, la atención del cristiano se centra en el diablo en vez de Jesucristo. Esto reduce la eficacia del creyente en el reino de Dios. Es decir, hay creyentes que por todos lados ven al diablo. Por todas partes todo está poseído por Satanás y ya no se centran en Dios, ya no se centran en la palabra, ya no adoran a Cristo. Ya por todas partes ven a Satanás. No queremos negarlo, simplemente queremos decirte que es un enemigo derrotado. Cristo ya lo derrotó. Y si tú eres un hijo de Dios, debes de mirar siempre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Siempre debes de no darle tanta importancia a Satanás. No retarlo, no lo retes. No seas como esos ignorantes que están retando a Satanás y están peleando, según ellos, haciendo exorcismos. Esa gente es gente que no conoce la palabra de Dios, no sabe la doctrina bíblica. Lo que la Biblia enseña sobre angeleología o demonología. Por eso se ven tantas aberraciones y se vuelve a cumplir lo que Dios dijo en su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y sigue pereciendo su pueblo, sigue siendo empujado, el pueblo de Dios sigue viviendo en experiencias extrasensoriales, en experiencias espirituales ya más ligadas al espiritismo que a la vida espiritual que Dios espera de cada uno de sus hijos y de sus siervos, por la irresponsabilidad y la ignorancia de algunos que se han levantado, supuestamente profetas o evangelistas, que están llevando a la gente y al pueblo de Dios hacia la destrucción. Número 3, en el terreno práctico, esto no da resultados, como la experiencia lo indica. Alguien dijo una vez, si en realidad ataron al diablo, debe haber sido con una cadena muy larga. Y en verdad la experiencia indica que aquellas personas que son supuestamente liberadas, deben ser liberadas muy seguido, ya que incurren en las mismas faltas una vez, otra vez y otra vez. Es una mentira esos hermanos, esas personas que dicen que nosotros podemos cambiar la comarca lagunera en un paraíso, que nosotros podemos atar a esos espíritus particularmente del narcotráfico, que se ha desatado mucho en la comarca lagunera, muchos crímenes, muchas ejecuciones, muchas balaceras. Y hay algunos que predican y dicen, nosotros podemos cambiar esto, hermanos, vamos a orar, vamos a subirnos al cerro de las Novas, al cerro de la Cruz, vamos al vado del río Nazas, vamos a juntarnos todos y vamos a atar al hombre fuerte de la laguna. Todo esto viene por una ignorancia en la palabra de Dios, gente que no conoce, repito, lo que la Biblia enseña sobre angeleología y sobre demonología. Por eso ocurren todas estas cosas tan extrañas, ya que usted solamente piense un poco cuántas veces han hecho estas personas eso, han atado al diablo, y seguramente, como dice este comentario, lo atan con una cadena tan larga que inmediatamente se desata. La realidad es que nadie puede atar a Satanás, esa es la realidad. Él está cumpliendo un plan bíblico, profético, dentro de la soberanía y de los designios de Dios. Y como sus hijos, nosotros debemos de conocerlo para no hacer cosas indebidas. Número 4, en cuanto a la pobreza o la enfermedad, la Biblia trae principios que pueden gravitar en nuestro bienestar físico y material, pero en última instancia es la soberanía de Dios la que determina nuestra condición.
nosotros no controlamos esos aspectos. Y es muy importante este punto porque hay quienes enseñan falsamente que Dios puso algunas leyes y que Dios se tiene que someter a esas leyes y que Dios tiene que cumplir ciertas, no solamente algunas peticiones que le hace el creyente, sino hasta caprichos. Desde luego estamos hablando de gente que no conoce la palabra de Dios, gente que no traza bien las escrituras, ya que somos llamados a trazar correctamente la palabra como predicadores y siervos de Dios. La escritura nos enseña que Dios es quien tiene el control y limita los movimientos del diablo y sus huestes. También es Él quien guarda a los creyentes de todo mal. Veamos por ejemplo el caso de Job, capítulo 1, versículo 12. Dice Dios a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y el capítulo 2, versículo 6 dice: y Jehová le dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí tenemos un caso donde Satanás se le permite herir, se le permite afligir a un hombre de Dios, a un hombre rico, a un hombre poderoso en prosperidad. El diablo está limitado, tiene límites. Hay gente que piensa que hasta el diablo conoce nuestros pensamientos. Esa es una gran mentira y un gran error. Solamente la omnisciencia es un atributo de Dios. Dios conoce y sabe lo que tú piensas. El diablo no lo sabe. Ese es un error muy grande. Se le permitió a Satanás afligir a este gran hombre de Dios, y tú puedes leerlo en todo el libro de Job, y salió avante, porque Dios estaba con él. Se le permitió a Satanás afligirlo, enfermarlo, quitarle sus riquezas, matar a sus hijos, y se le permitieron muchas cosas, pero no se le permitió quitarle la vida a Job. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Entonces tenemos todavía otras citas más. Por ejemplo, Lucas 22, dice la palabra del Señor en el versículo 31 y 32. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El mismo Satanás pidió permiso para zarandear al apóstol Pedro, pero Pedro estaba protegido y tenía a su divino maestro que lo estaba protegiendo, que había orado, que había intercedido por él para que su fe no le fallara. Y aún cuando tuvo una cierta caída, ahí mismo dice el Señor: cuando sea restaurado, confirma a tus hermanos. Tenemos otra cita en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Esa es la promesa de Dios. Él está guardándonos y tenemos que aprender a luchar contra Satanás de la manera correcta, ya que hay muchas cosas equivocadas en nuestra lucha contra Satanás, y usted encuentra muchas enseñanzas sobre guerra espiritual de gente que no conoce la palabra de Dios, de gente que se mete a luchar contra Satanás, a hacer liberaciones según esto. Gente que cree, hay gente que cree que hay cristianos endemoniados, lo cual lo rechazamos total y absolutamente. No hay comunión entre el diablo y Cristo Jesús. Cuando Satanás pecó, dice la Biblia que Dios lo lanzó de su reino, no tuvo lugar. Igualmente nosotros hemos sido trasladados, dice la Escritura en Colosenses. La carta a los Colosenses dice que nosotros vivíamos en el pecado, que estábamos en el mundo bajo la potestad del diablo, pero Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Jesús. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos, cuando Él nos redimió, cuando le dimos la vuelta al pecado,
cuando nacimos de nuevo y cuando estamos viviendo ahora una vida espiritual en Cristo y en su palabra. Tenemos otra cita bíblica, es 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. No significa este versículo que un hijo de Dios no peque. Significa que no vive con su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa, porque ahora tiene una naturaleza espiritual. Pero ahí mismo su contexto de la carta de Juan dice que si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ciertamente va a llegar el tiempo en que Dios mismo atará al diablo por 1000 años. El diablo va a ser atado por 1000 años, según Apocalipsis 20. Los primeros 3 versículos dice la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí tenemos en el plan profético de Dios quién, en qué momento, en qué tiempo va a ser atado Satanás. Hay mucha gente que en la actualidad ata al diablo. Según él, dice: te ato, diablo, y te echo fuera y te mando a los abismos. Todo esto es incorrecto en la vida cristiana del correcto cristiano. Tenemos que saber cómo hacerle frente a Satanás. ¿Cómo y de qué manera? Tenemos otra cita bíblica, de lo cual voy a hacer un comentario, hablando del arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un arcángel, un ángel de alta jerarquía. Y la Escritura nos dice, en la doctrina de la angelología, que él es el encargado de guardar y de proteger al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. Cuando alguna persona se ostenta, algún predicador, algún evangelista, dice que Miguel anda con él y que siempre lo cuida y que siempre lo apoya, desde luego que es esta una mentira garrafal de gente ignorante que solamente quiere impresionar, ya que Miguel es el arcángel, vuelvo a repetir, que está encargado de cuidar y salvaguardar a Israel, al pueblo de Israel. Hay muchos ángeles más, hay millones de ángeles, hay grados de ángeles, hay serafines, hay querubines, hay diferente tipo de ángeles, vuelvo a repetirte, y cada uno tiene sus funciones diferentes. Y todos nosotros, todos, dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A quién? A todos los que temen a Dios. Todos tenemos ángeles que nos ministran, que nos guardan, que nos protegen, y no necesitamos estarlo mencionando vez tras vez. Esta es una verdad. Y no hay una persona que tenga más ángeles que otro. Esa es una mentira, o de un rango más alto, ¿no? Eso es otro tema que más adelante vamos a enseñar, de angeleología, que son espíritus ministradores. Pero sí quería hacer esta aclaración porque Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Aquí tenemos un caso histórico revelado en las Escrituras. El cuerpo de Moisés no se sabe dónde quedó sepultado, pero este hombre era tan lleno de Dios que Satanás quiso tomar su cuerpo para hacer algo de lo maligno que él quiere hacer, pero Dios mandó a su arcángel Miguel, y hubo una lucha entre el arcángel Miguel y entre Satanás por el cuerpo de Moisés.
Y la Escritura nos dice que siendo Miguel un arcángel de alto rango, de alta jerarquía, él no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Esta debe ser una gran enseñanza para todos nosotros como hijos de Dios, como predicadores, como siervos, ya que el contexto nos dice el contexto. En el versículo 8 de Judas está hablando de aquella gente que no conoce las autoridades superiores, que ignora la palabra y que está metida en apostasía y energías. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay muchas personas, y una manera de blasfemar de esas potestades superiores es decir tantas mentiras y por tanta ignorancia acerca del arcángel Miguel o de los ángeles. Pero nosotros, vuelvo a repetir, este arcángel no se atrevió a proferir ni atar al diablo tampoco, ni atarlo tampoco, porque él sabe bien y conoce, como siervo de Dios, los límites que él tiene. Vuelvo a repetir la palabra de Dios. Otro versículo, con este ya concluyo este corto tópico, esperando que tú entiendas la palabra. Te he dado muchas citas para que tú las consultes, para que tú las reflexiones. Vivimos una época de mucha pobreza escritural, de evangelio diluido, donde la gente se deja impresionar por estos nuevos apóstoles y profetas que, de acuerdo a Mateo 24, el Señor dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, que harían señales y prodigios, y que serían engañados de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Y gran parte del pueblo de Dios ha sido engañado, siguiendo a estos falsos profetas, a esos falsos predicadores que andan exorcizando y echando fuera demonios supuestamente de cristianos, y que andan atando demonios supuestamente regionales, de homosexualidad, de prostitución, de narcotráfico, y que según ellos andan atando espíritus de pobreza, y que andan desatando riqueza, y que andan desatando bendiciones por ignorancia de la palabra de Dios. Repito, déjame decirte sobre este tenor de este arcángel Miguel. Apocalipsis 12 dice la palabra de Dios ya en el tiempo final, versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bien, hasta ahí le dejamos. Proféticamente, a la luz de estas profecías y a la luz de la otra cita que di de Apocalipsis 20, Satanás va a ser atado, y precisamente va a ser, creo, a la luz de lo que dice aquí, va a ser el arcángel Miguel el que lo va a atar directamente por orden de Dios en su debido momento, y va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Pero entre tanto, ¿qué debemos de hacer nosotros como creyentes? ¿Qué es lo correcto en nuestra lucha espiritual contra Satanás? En este corto tópico te digo que el antídoto correcto para combatir al diablo no es atándolo, sino resistiéndolo firme en la fe, resistiéndolo. Hay que resistir al diablo firme en la fe, según Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra ahí, desde el versículo 8 dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos un adversario, el diablo, y anda como león rugiente queriendo devorarnos, pero nosotros vamos a resistirlo en el nombre de Jesús, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otra cita bíblica, Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de sometimiento a Dios, no hay demonio, no hay diablo que te toque. No lo hay. Obviamente, cuando tú vives una vida tibia, cuando tú vas en pos de falsos profetas, de falsos maestros, cuando tú vas en falsas doctrinas, cuando tú vives en inmoralidad, cuando tú estás en herejías o en hechicerías, idolatría, eso le da autoridad a Satanás y a los demonios para que te molesten. Pero cuando tú estás luchando contra Satanás como pueblo de Dios, no hay ningún demonio que te toque. Nada ni nadie te puede apartar de Dios. Nada ni nadie. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dice la Escritura. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús al pueblo de Dios? ¿Qué cosa? Tenemos una cita bíblica en Romanos. Dice la Escritura: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que el acusador es Satanás, pero Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y versículo 35 de Romanos 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ningún demonio nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre Santo, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que están escuchando esta enseñanza, especialmente aquellos que enseñan tu palabra y la predican, Señor. Tu palabra dice que somos responsables de una correcta enseñanza, y aquel que enseña o predica va a ser más severamente juzgado, Señor. Permítenos siempre llevar el pan de vida, Señor, tu palabra pura, sin adulterarla. Y como dice tu palabra en Hechos 20, decir todo el consejo de Dios, no solamente aquello que es atractivo, no solamente aquello que la gente quiere oír, sino lo que tú nos mandas decir, Señor. Y tu palabra dice que si sacamos del error, Señor, a una persona, habremos cubierto multitud de pecados y un alma será salva, Señor. Salva aquellas almas, aquellos de tus hijos que están practicando cosas indebidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que regresen a las Escrituras, que tu iglesia regrese a las Escrituras, que regresemos todos, Señor,
a las Escrituras, que no nos dejemos llevar por las emociones, que no seamos imitadores de aquellos falsos profetas que se levantan cada día, sino que sea tu palabra nuestra regla de fe y de conducta. Amén. Dios les bendiga. Se despide su servidor, el hermano Juan Navarro.